Nos quedó una duda. Del 2% que los cotizantes de esta nueva cotización le entrega a este fondo, se lo presta, es un préstamo. ¿Esas son las cuentas nocionales que en un momento se habló? ¿Es lo mismo? ¿Es la idea que hayan cuentas nocionales? Nocionales. Ya. Que significa que en el fondo está anotado en alguna parte que yo di tanto al Estado y que después cuando yo me jubile me lo va a devolver con un interés. Pero está mi nombre, es mío. Eso es lo que está en el planteamiento. Para que quede claro, ya. Le habíamos dejado planteada la pregunta, ministro, ¿cuánto va a mejorar la pensión de las mujeres con esta fórmula? Y se lo preguntamos porque es evidente que tiene un foco esta reforma. Lo están llamando para decirle que no. Para negociar. Estamos listos para negociar. Que tiene un foco en las mujeres. ¿Cuánto va a mejorar? Y sabemos, bueno, usted nos va a mostrar esto en los gráficos. Sí. A ver, aquí vamos a ver, vamos a poder ilustrar bien también el mismo tema de las llamadas cuentas nocionales. Vale. Las cuentas nacionales es simplemente una promesa que no tiene una promesa de algo que va a ocurrir en el futuro. La propuesta original del Ejecutivo era un mecanismo permanente. Ahora no es una promesa, es un documento, ¿cierto? Algo que queda anotado, registrado, que se actualiza por una tasa de interés, que lo va conociendo el afiliado y que está respaldado por un fondo. Un fondo al cual va contribuyendo el Estado todos los años de aquí para adelante. Entonces eso es una diferencia bien importante. Y aquí lo vamos a ver reflejado en este ejemplo. Acá tenemos el de una mujer pensionada actual, o sea, con 20 años cotizados, con una remuneración superior al salario promedio, o sea, eso equivale más o menos a 1.700.000 pesos. Entonces esta es la situación actual. Tiene, en este caso, una pensión autofinanciada de 280.000 pesos. Sus ahorros. Eso es lo que hay actualmente. ¿PGU? Y a eso se agrega la PGU de 214.000 pesos. Sí, lo que da casi 500.000 pesos de pensión. Muy por debajo de su sueldo. Claro. Lo que tendríamos en el futuro, en este caso todavía estamos hablando de una pensión actual, sería la misma pensión autofinanciada, eso ya está dado. A eso se le agregan 250.000 pesos de PGU, o sea, la PGU que se sube, incrementada, 44.000 pesos de la bonificación por diferencia de expectativa de vida entre hombres y mujeres, y 75.000 pesos, que es esta garantía del Seguro Social, que está financiada con este aporte reembolsable del 2%. Total, casi 650.000 pesos, es decir, un aumento de 35%. Pero, ministro, disculpe que lo interrumpa. Esos 250.000 pesos de PGU, eso es una esperanza de poder conseguirlo. Algunos planteaban que era para el 100% de las personas. En la promesa del gobierno estaba. ¿Va a quedar en el 90% como es hasta hoy la PGU? ¿90%? Sí, esa fue un planteamiento que hizo el comité de expertos, la comisión que se formó, que tuvo unanimidad en esa comisión y por lo tanto lo estamos recogiendo acá. Perfecto. Eso libera unos recursos que ahora se invierten en este fondo, fondo de garantía, de acumulación, garantía, para asegurar, ¿cierto?, que se cumple la devolución de estos aportes a los afiliados. Ministro, vamos a la siguiente gráfica que nos muestra la situación de una afiliada actual, que va a pensionarse pronto, ¿cierto? ¿Cómo le mejora a esa persona? A ver, aquí tenemos aquí estamos hablando ya con 30 años de reforma, o sea, aquí ya estamos mirando 30 años más adelante. ¿Cierto? Una afiliada que en la actualidad junta 35 años de cotizaciones, perdón, 20 años de cotizados, que tiene una remuneración de 100% del salario promedio. Ojo que antes habíamos visto 150, ahora estamos viendo 100. ¿Ya? Entonces acá actualmente tendría una pensión autofinanciada de 298.000 pesos, un poco mayor que la anterior por la acumulación de ahorros que se puso entre medio, la misma PGU. Y ahora con la reforma sumaríamos a estos 298.000 pesos 56.000 pesos que se generan porque en este conjunto de planteamientos, en este conjunto de propuestas, hay una serie de mecanismos para aumentar el volumen de cotizaciones, reducir las lagunas que habitualmente se habla, y aumentar la rentabilidad. Entonces eso le agrega más a la pensión autofinanciada. A eso le agregamos la pensión, la PGU, y luego tenemos, ¿cierto?,
tanto la bonificación por tabla, perdón, Eso está ahí abajo. sí, se agrega el aporte intrageneracional y el aumento en la industria por estos factores que mencionaba recién. Eso da un total de 762.000 pesos, es decir, un aumento de 50%. Ya, y vamos al último caso. Esto es una afiliada actual. Vamos a una nueva afiliada, alguien que va a entrar con la reforma después de 45 años de reforma. ¿Cómo le cambia la situación? Claro, esta es una persona que tiene actualmente 24 años. Aquí ya tenemos la reforma totalmente en régimen. Tiene 30 años cotizados, una remuneración de 50% sobre el promedio. Esta es una persona con una remuneración más baja. ¿Ya? En la situación actual, si no hubiera ningún cambio, su pensión sería de 465.000 pesos. Y ahora subiría a 786.000 pesos, un aumento de 70%. ¿Cómo ocurriría eso? Porque está la bonificación tabla, por el diferencial de expectativa de vida de hombres y mujeres. Está este aporte intrageneracional que tiene que ver, ¿cierto?, con los fondos que se van acumulando, el aporte reembolsable y, por último, la mejora de la industria que aumenta la rentabilidad de los fondos. Entonces, de 185.000 pesos, un aumento de 70% respecto a lo que hay hoy día. Ministro, aquí yo diría no nos preocupemos tanto los números absolutos porque estamos proyectando cosas por supuesto, ¿cierto? a 45 años. Pero sí las proporciones, cuánto aumenta, cuánto mejor sería la pensión con este esquema respecto a lo que existe hoy día y también respecto con un esquema de 100% a capitalización, porque ahora ya desaparece esa diferencia que se planteaba antes, que si iba todo a capitalización se obtenía una pensión mejor. Ahora, como este aporte de 2% tiene una rentabilidad al momento de devolverse y se suma la rentabilidad que se haya obtenido por la administración de los fondos, por los inversores, administradores de inversiones, todo eso hace que se capture toda la mejora a través del tiempo y sea comparable con la alternativa 6.0. Exactamente. ¿Nos pilló el tiempo Solo, dígame sí o no, ¿esto va a quedar, tanto la idea de legislar como la votación en general de la reforma de pensiones, para después de las elecciones municipales? Digamos que este miércoles tiene que haber una definición que, a nuestro entender, tiene que ser una definición que dé seguridad sobre cómo sigue la tramitación del proyecto y dentro de qué plazo finalmente se va a despachar. Eso es lo que esperamos para este miércoles. Creemos que con el trabajo que se ha hecho, creo que ayudamos a darle sustancia, contenido a una definición de esas características y por eso esperamos tener buenas noticias que compartir este miércoles y si nos volvemos a encontrar más adelante, por supuesto, acá. Ministro Mario Marcel, ministro de Hacienda, muchísimas gracias por acompañarnos este domingo. Que esté muy bien. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias a usted. En Estado Nacional. Estamos de vuelta y vamos de inmediato a saludar a nuestro próximo invitado, es el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Ministro, buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Acá nuevamente. Muy buenas tardes, ministro. Vamos a hablar de la propuesta de pensiones para sacar adelante la reforma de pensiones, pero lo primero que quiero preguntarle por la estrategia utilizada. ¿Por qué decidió hacer pública la propuesta del gobierno y no la entregó solo a la Comisión del Trabajo, que es donde se ha estado negociando, pensando en que, claro, cuando algo se da a conocer públicamente, le da menos posibilidad al acuerdo y empiezan todos a opinar? ¿Es una estrategia que se hizo exprofeso para presionar la votación en general? Sí, mire, antes de entrar en materia, solo quería hacer un pequeño paréntesis porque, como sabemos, tenemos 500.000 de hogares en Chile en estos momentos sin suministro eléctrico. Es verdad. De estos, alrededor de 350.000 llevan sin electricidad más de 48 horas. Y creo que en esto, ¿cierto?, hay que, una vez más, reclamar el avance en lo que es la reposición del servicio por parte de las empresas. Como sabemos, por supuesto, nadie puede impedir que con vientos de esta naturaleza caigan árboles sobre el tendido eléctrico, pero lo importante es que la reposición del servicio sea, ¿cierto?, lo más rápida posible, y eso es lo que el ministro Pardovo en particular en lo cual ha estado trabajando. ¿Siente usted que las empresas han puesto todo lo que tendrían que poner según la exigencia que tienen por tener un monopolio natural, por ser empresas reguladas, o siente que están al debe?
Yo diría que, dado que este es un evento que estaba anunciado con días de anticipación, hay empresas que se prepararon mejor para tener los equipos, los recursos para la reposición que otras. Y hoy día, de hecho, hay empresas en las cuales, o zonas del país, en las cuales las empresas han repuesto mucho más rápido el servicio que en otros casos. Por lo tanto, las empresas que funcionan en la región metropolitana, quiere decir usted, sí están al debe. Están al debe desde el momento que hay medio millón de hogares sin electricidad y en la región metropolitana 370.000, por supuesto que eso es estar al debe. ¿Ah? Vamos al tema de pensiones. Muy bien, ahora Le pregunto por la estrategia. Yendo a su pregunta. A ver, lo que se discutía el miércoles era cómo seguía la tramitación de este proyecto, porque ya había terminado toda la fase de audiencia, había terminado el trabajo de la comisión técnica que se había convocado, había había expuesto sus conclusiones a la comisión durante la semana anterior y por lo tanto había que decidir cómo se seguía. Como ejecutivo nosotros habíamos estado durante varios días, ¿cierto?, pidiendo que se votara en general, porque esa es la secuencia con la cual se vota en el Congreso, ¿cierto? O sea, aquí estamos hablando de poder legislativo, no estamos hablando, ¿cierto?, de un seminario, un debate conceptual, sino que es un lugar donde se legisla. Normalmente, ¿cierto?, el Senado lo que hace es que vota primero la idea de legislar, en la comisión, en la sala, se da plazo para indicaciones, empieza la votación en particular. Y hasta ese momento no teníamos claro cuándo iba a ocurrir eso. Y como se había estado argumentando de que había todavía muchos temas inciertos, muchas diferencias, en fin, entonces decidimos sistematizar todo lo que eran propuestas que habían generado alguna convergencia durante el proceso, desde la votación en la Cámara de Diputados hasta el mismo informe de la Comisión Técnica. Dentro de eso también recogimos planteamientos que habían hecho parlamentarios, que habían hecho, en fin, distintos actores que han estado opinando sobre esto. Y de ahí el tema de la distribución del 6%, el seguro social. Tomamos una de las ideas que habían surgido, que parecía destrabar esa discusión, y la desarrollamos de un modo que fuera compatible con el resto de lo que está en el proyecto. Se sintieron sorprendidos. No es simplemente una propuesta del gobierno. ¿Ah? Esto es una sistematización de temas que se han discutido de una forma, en versiones en las cuales pueden generar convergencia en la comisión. ¿Usted planteó en algún momento que, como pasó desde la Cámara de Diputados, era un queso suizo, esos quesos que tienen muchos hoyos adentro? Sí. Y es muy gráfico su ejemplo. En función de eso, en que eventualmente ustedes consigan la idea general o la idea de legislar, que se apruebe en general, y después, ¿qué le parece a usted la decisión o la idea de algunos de decir, ¿por qué no hacemos de aquí en adelante que se vote en conjunto? Idea de legislar y la ley misma, la reforma misma. Así se negocia todo en un gran paquete y se puede avanzar. ¿Le parece descabellado eso? Claro, eso es un planteamiento que se ha hecho, que es una excepción al trámite habitual en el Senado, que requiere un acuerdo de la Sala del Senado, y nos parece que elementos como esenciales de proceder de esa manera sería tener claro cuáles son los plazos en los que se haría eso, porque ¿cierto? Si uno va a tener una discusión en la cual nada va a estar seguro hasta el final, va a querer saber, bueno, ¿cuándo es ese final? ¿Ah? Llevamos, acordémonos, 20 meses en la tramitación de este proyecto. Las expectativas pueden ser muchas de aprobar en general y después en particular, o quedaste queso suizo. Entonces al final el resultado no es muy claro, bueno. Lo importante es estructurar un sistema en que vayan produciéndose decisiones, acuerdos, ¿Usted votaciones. descarta que pueda hacerse de esa forma? Aunque usted no es parlamentario, pero ¿descartan que se negociar o llegar a un acuerdo en que sea en general y en la ley misma? Bueno, se comentó ese día en la comisión. Nosotros lo que dijimos es que así solo, sin plazo, sin referencia a los temas que se habían estado discutiendo, prácticamente era como un acto de fe, que se requerían otros elementos, ¿cierto?, para poder proceder de esa manera, porque acá no es solamente una cuestión del gobierno, es que uno, o sea, a mí, a mis colegas, a la ministra del Trabajo y también a los parlamentarios, nos toca ir, ¿cierto?, a terreno, a distintos eventos, y
Bueno, toda la gente nos pregunta, bueno, ¿cuándo ¿Cuándo va a vamos a salir? tener resulta la reforma previsional? Entonces tenemos que tener algo que decirle, no solo nosotros como gobierno, también los propios parlamentarios. Ministro, vamos a la fórmula del 6% que usted presenta como este acuerdo, ¿cierto? 3% iría a capitalización individual, 2% a un préstamo para subir las pensiones de los actuales pensionados y de los que están por jubilar ahora pronto, y un 1% aprox a un seguro para compensar a las mujeres que viven más. Hay quienes interpretaron esta fórmula como un 5-1. ¿Es eso correcto? 5 Sí. para capitalización individual en la práctica y cuando pasen además los 20 años de transición, y 1 para solidaridad. ¿Es eso correcto? Claro, aquí lo primero que hay que acordarse es que estamos hablando aquí de la cotización de los empleadores, ¿cierto? Sí, Esto sí. es diferente de la cotización de cargo del trabajador y por lo tanto definir cómo se va a asignar esos recursos es como propio de, ¿cierto?, de una cotización que viene de otro actor, que son los empleadores. Esto lo que significa, en términos de lo que va en definitiva a las cuentas de capitalización individual, es que en el largo plazo, ¿cierto?, efectivamente 5 puntos de esa cotización del empleador van a las cuentas de capitalización y un punto queda para el seguro, especialmente para esta igualación o compensación por las diferentes expectativas de vida de las mujeres en relación a los hombres. Y en la transición hay este 2% que se va aportando al fondo a cuenta de un compromiso de devolver, un compromiso documentado, de devolver esos fondos al momento en que el trabajador se retire. ¿No? Eso es lo que se ha definido como un préstamo, es un préstamo al sistema, no al fisco. Ministro, vamos a hablar y queremos preguntarle cuánto le debiera subir, porque es evidente que esta reforma tiene un foco en las mujeres. ¿Cuánto le debiera subir la pensión a las mujeres que están pensionadas hoy, a las que se van a pensionar luego y en el futuro? Le planteamos la pregunta, pero nos vamos a una pausa rápidamente y ya estamos de vuelta aquí en Estado Nacional con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, respondiendo sobre la reforma previsional.